Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo espero que todos se encuentren ustedes bien y que Dios esté prosperándoles abundantemente en todo lo que realizan. Que Dios les tenga en salud también, es nuestro anhelo. Amén, hermanos. Pues, hermanos, yo quisiera compartirles un tema acerca de la crisis de Daniel. Pero antes de poder comenzar, yo quisiera que oráramos en esta hora y que, bueno, pues nuestro Dios esté bendiciéndoles a través de esta palabra. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres grande, poderoso y misericordioso. Te damos gracias, Señor bendito, por la vida de tu iglesia, Señor, en San Simón. Te pido, Padre, que les bendigas abundantemente, que tu poder, Señor eterno, se manifieste en cada uno de tus hijos, guardándoles, defendiéndoles, y si aún fuera necesario, sanándoles, Padre celestial, en medio de esta situación que nuestro país está viviendo, Señor eterno, y no solamente nuestro país, sino aún el mundo, Padre. Ten misericordia, Padre de los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Bien, hermanos, pues yo quiero compartirles este tema. Dice la crisis de Daniel. Daniel, pues yo creo que todos recordamos, muy joven tuvo que ser llevado cautivo, y podemos decir que ahí es donde comenzaron sus crisis, precisamente esas crisis que hoy nos enseñan, esas crisis que hoy van a bendecirnos y que hoy van a edificarnos. Dígame usted, ¿qué podemos aprender de las crisis de Daniel? ¿Qué podemos aprender de las crisis de Daniel? Yo creo que todos estamos conscientes que Daniel pues fue un joven que llegó a destacar en el pueblo de Dios por una cualidad muy importante, y eso precisamente pues fue porque dependía de Dios en medio de las crisis, en medio de cada una de las dificultades. Él estaba siendo advertido de esta situación y dependía definitivamente, y hasta podemos decir que exclusivamente dependía de Dios en cada una de esas crisis. Pero vamos a analizar algunas de estas crisis y vamos a ver qué enseñanza es la que trae a nuestra vida estas crisis. Lo primero que debemos de aprender de estas crisis de Daniel, aprendemos por ellas que hay que mostrar nuestra identidad. Hay que mostrar nuestra identidad. Amén, hermanos. Daniel, capítulo 1, versículo 34, nos enseña algo con respecto a este varón. Vamos por favor al capítulo 1 de Daniel y vamos a ver, perdón, no es 1.34, es 1.3 y 4. Dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. La palabra de Dios nos deja muy en claro que Daniel tenía una identidad que él pudo manifestar, que él pudo utilizar para su bien, y que todo lo que Daniel era, también era notorio a las demás personas. No solamente era sabido de Daniel lo que él era, sino que las demás personas también se daban cuenta de que Daniel era un hombre sabio, era un hombre de buen parecer, era un hombre
que no tenía tacha, dice, enseñado en toda sabiduría, sabio, de buen entendimiento, idóneo, dice, para estar en el palacio del rey. Y entonces este hombre estaba mostrando su identidad. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que un día tuvimos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y a partir de ese momento nuestra identidad comienza a cambiar. Ya no somos los mismos. Nuestra identidad ahora se convierte en una identidad celestial, gracias a Dios. Esa bendición de poder ser hijos de Dios, de ser llamados coherederos con Cristo, esa identidad de decir que no pertenecemos a este mundo, sino que aquí solamente somos peregrinos y extranjeros, esa identidad de la cual Dios está satisfecho con cada uno de nosotros por esa identidad. Es una bendición para nuestra vida. Es una bendición definitivamente el hecho de que nosotros sepamos quiénes somos ahora en Cristo. Como hijos de Dios debemos de vivir apto como hijos de Dios. Debemos de reflejar lo que somos. Las demás personas se tienen que dar cuenta de lo que somos. Y la primer crisis que vivió Daniel, ahí fue donde se manifestó precisamente su identidad, quién era, en quién confiaba, de quién dependía, etc. Daniel tuvo éxito en su vida porque tenía muy clara, muy definida su identidad como hijo de Dios. Yo te invito, amado hermano, a que tu identidad en Dios esté clara, esté definida y sea notoria a las demás personas, porque esa identidad nos va a ayudar a salir adelante en cualquier crisis. Estamos viviendo una crisis aún en nuestro país. Tal pareciera que estamos saliendo, pero la situación creo que está más complicada que cuando comenzó. Hay muchos más enfermos, hay muchos más muertos, etc. Y fecha de caducidad, pues no se tiene claramente, no se sabe exactamente cuándo podría ser que esta situación pase de nuestra vida. Pero en el capítulo 1 de Daniel nos muestra que cuando él iba a ser obligado a contaminarse con la comida del rey, su identidad de hijo de Dios no se lo permitió. Porque él dijo, no me voy a contaminar, porque él sabía quién era, él sabía lo que era. Y por tal motivo necesitaba conservar con dignidad esa identidad, porque él pertenecía al pueblo de Dios. Él era parte del pueblo de Dios y necesitaba entonces ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y para ser un instrumento útil necesitamos tener bien definida nuestra identidad. Amén, hermanos. El segundo asunto que aprendemos de las crisis de Daniel, por ellas aprendemos que hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios. Acompáñeme por favor al capítulo 6 de Daniel y vamos a leer el versículo 13. Daniel capítulo 6, versículo 13. Solamente para recordar la historia. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vea esta última parte. Sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Qué le parece? Si de las crisis de Daniel lo que nosotros necesitamos aprender es que hay que depender de Dios, la oración, mi amado hermano, la oración es la evidencia de que nosotros estamos confiando en Dios. Cuando somos capaces
de poder llevar nuestros asuntos, aún los asuntos más críticos, porque no importa si la crisis que vivimos es grande o es pequeña, aún la crisis que hoy nuestra nación está viviendo, para unos es más grande, para otros no. Por eso muchos dicen creo y otros dicen no creo, pero ya hay muchos que dicen es que yo no creía, y porque fueron afectados, porque fueron lastimados, ahora su perspectiva ha cambiado de toda esta situación, y si antes no utilizaban cubrebocas, ahora lo utilizan, pero hay quienes aún siguen sin utilizar el cubrebocas, sin importar qué pueda pasar o qué pueda ocurrir, sin despreocuparse, a lo mejor para no discutir y no ser parte de la tendencia en redes sociales de que lo grabaron ahí rebelándose o peleándose porque no lo dejaban comprar o entrar a determinado lugar por no usar su cubrebocas. Entonces ya lo usamos, pero a lo mejor no hay una convicción de lo que verdaderamente está ocurriendo. Entonces para unos la crisis puede ser grande, para otros la crisis puede ser pequeña. Tenemos en la iglesia una hermana que está estudiando cardiología, y pues ellos están ahí al pie del cañón. Ellos son los primeros que están enrolados en toda esta situación de la atención a las personas críticas, a las personas a las que se tiene que intubar y toda esta situación. Y ella está triste y está decepcionada de los mexicanos porque no se quieren cuidar, y ella ve cómo sufren, ella ve cómo sufre la familia, y es uno tras otro, y que son pocos los casos que cuando llegan a intubarse salen adelante, y eso a ella la tiene pues un poco dolida, ¿no? de toda esta situación. Pero para muchos de los que estamos afuera, para muchos de los que no hemos vivido de cerca la enfermedad, no hemos padecido esta situación, para muchos es una crisis pequeña, es una crisis que a lo mejor se ha tratado mal o lo que ustedes quieran, pero no lo ven como una crisis digna de llamar su atención o de poner todo su esfuerzo en esa crisis. No importa lo complicado, no importa lo sencilla que pueda ser esa crisis, nosotros necesitamos aprender que hay que depender de Dios. Amén. Hay que depender de Dios. Si nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios definitivamente va a actuar a nuestro favor, porque estamos evidenciando, porque las crisis que vivió Daniel nos han servido a nosotros para entender esta parte, que nuestra dependencia de Dios se evidencia cuando nosotros confiamos en Dios. Y se evidencia que estamos confiando en Dios cuando nosotros somos capaces de orarle a Dios para que Dios actúe a favor nuestro, para que Dios obre y actúe a favor de todo su pueblo, a favor de toda la gente, incluso que sea o no pueblo de Dios, está siendo afectada por esta situación. Nuestra intercesión, nuestra confianza y dependencia de Dios será notoria todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Así es que acuérdese, necesitamos evidenciar nuestra identidad, pero también necesitamos mostrar que estamos nosotros confiando en Dios. Como número 3, las crisis de Daniel, aprendemos por ellas que hay que conocer a Dios para confiar en Él. ¿Por qué mucha gente no cree en Dios? ¿Por qué mucha gente tiene ese problema y ese conflicto para confiar en Dios? Porque no le conoce. Necesitamos verdaderamente nosotros conocer a ese Dios para poder depender plenamente en Él. Acompáñenme a ver en Daniel capítulo 2, versículos 20 y 23. Mire que hay unas cosas muy interesantes que necesitamos nosotros subrayar de nuestra dependencia de Dios. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios
y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se acuerda usted de la razón de esta oración? Un sueño que había perturbado al rey, y que el rey de repente dice: yo no les voy a decir de qué se trata y ustedes me tienen que decir qué fue lo que soñé. Y comenta que si no le dicen ese sueño y su interpretación, entonces va a matar a todos sus sabios, magos, astrólogos y todas las personas que tenían injerencia en revelarle al rey ese sueño y la interpretación, y que se estaban viendo imposibilitados de hacerlo. La oración de Daniel nos deja muy en claro. Acuérdense que Daniel, cuando fueron por él y por sus amigos para tomarlos presos y entonces poder matarles, Daniel pide tiempo y fue y habla delante del rey y le dice: rey, yo te lo voy a revelar, dame tiempo, por favor. Y entonces la situación aquí es que la oración de Daniel nos deja ver qué tanto conocía Daniel a Dios. En primer lugar, mire usted, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Con Dios no improvisamos, mis amados hermanos. Con Dios no improvisamos. ¿Ustedes creen que esta crisis que puede estar viviendo nuestra nación, o que algunas familias quizá pudieran estar viviendo por algún enfermo o por alguna pérdida, algún muerto, ustedes creen que esas crisis son nuevas para Dios? ¿Ustedes creen que en la historia del mundo nunca antes habían ocurrido? Dios es Dios de siglos en siglos. Y lo que hoy estamos viviendo, la humanidad ya lo ha vivido en otras ocasiones. Y eso es totalmente real. Lo sabemos, lo conocemos. Por eso en Dios no podemos improvisar. La gente de nuestro tiempo está muy preocupada y muy agobiada de cómo poderse librar de esta situación. Vea usted lo complicado que ha sido para nuestro país salir adelante de esta situación. No voy a decir por qué ni hablar de alguien, pero vea usted lo complicado que ha sido para nuestra nación salir de toda esta situación. Y mucha gente, yo me acuerdo que al principio de la crisis levantaba la mano diciendo: yo sé cuál es el problema. Escuché predicaciones, o al menos comentarios de pastores, y pastores de renombre, diciendo que no era real, diciendo que esto no era verdadero, diciendo que muchas cosas, pero que no abonaban a que este problema se solucionara. Cuando la palabra de Dios nos dice: porque suyos son el poder y la sabiduría. Me acuerdo que al principio de toda esta crisis vi un video que me dio mucho coraje de allá de Rusia, donde la gente no creía en esta enfermedad, en el COVID. Y entonces este hombre, un mexicano viviendo allá, le dijeron que grabara un video porque en las farmacias había una lona allá afuera anunciando que ellos tenían el medicamento para el COVID, medicina para el COVID, y así la anunciaban, y así podía ir usted y comprarla sin receta alguna, y le vendían sus pastillas contra el COVID. Y este muchacho fue y evidenció que el movimiento en Rusia pues no se había detenido, estaba intacto. La gente pues obviamente no estaba con cubrebocas ni nada por el estilo. La actividad normal. Llega a la farmacia,
pregunta por el medicamento, lo pide, lo paga, se sale con el medicamento y dice, bueno, pues por si llega o por si no llega, pues ya aquí está la cura. Y hoy Rusia es uno de los países más afectados también en el mundo. Amén. Tienen muchísimos enfermos, tienen pocos muertos, digo, pocos comparado con Estados Unidos, con México, con Brasil, etcétera. Tienen pocos, pero no es que les haya servido aquello que ellos decían, nosotros no nos preocupamos porque aquí tenemos la solución. No, se olvidaron de lo que la palabra de Dios dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hoy en la actualidad la situación está con la vacuna, ¿se acuerda? Con la dichosa vacuna que supuestamente ellos ya la tienen comprobada y que ya la tercera etapa pues es solamente protocolo y nada más, ¿no? Pero ya está, bueno, tienen sus pedidos y toda la situación. El poder y la sabiduría depende de Dios. Depende de Dios única y exclusivamente. Sigue diciendo la palabra, Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Él es el que tiene el control del tiempo, hermanos. ¿Cuándo se va a acabar esto? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a durar aún? No lo sabemos. ¿Cómo vamos a terminar en una nueva normalidad? Pues hay muchas especulaciones y situaciones, pero no lo sabemos realmente. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Él es el que está dando esa sabiduría a quienes están investigando. Él es el que está dando esa sabiduría a quienes han pedido obviamente de su dirección, de su ayuda, para poder salir adelante de toda esta situación. Porque también dice, y la ciencia a los entendidos. Entonces todos los científicos dependen de Dios y el mundo a veces no se da cuenta, pero nosotros necesitamos aprender por las crisis de Daniel que hay que conocer a Dios para poder confiar en Él. No hay otra forma de poder de poder salir adelante de toda esta situación. Amén, hermanos. Sigue diciendo, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pregúntale a Dios en medio de tu crisis, en medio de la situación difícil que puedas estar viviendo por COVID o por cualquier otra crisis que estés enfrentando. Pregúntale a Dios, confía en Dios. Tienes que entender que Él es el Todopoderoso, que Él es el que tiene el dominio del tiempo, Él es el que tiene el dominio de las circunstancias y el que tiene el poder sobre todas esas cuestiones. Dios permite determinados asuntos que no meramente es que Él los haya comenzado o que Él los esté enviando, pero Dios permite determinadas situaciones porque necesita probar nuestra fe, porque necesita saber de qué estamos hechos, tú y yo, que un día le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, que un día dijimos que conocemos a ese Dios, pero ¿qué tanto le conocemos? ¿Qué tan dispuestos estamos a depender de Él en medio de las crisis o circunstancias más difíciles que podamos enfrentar? Amados hermanos, por último, aprendemos de las crisis de Daniel, aprendemos por ellas que Dios está presente. No solamente estas crisis sirven para que manifestemos nosotros nuestra identidad. Esas crisis también sirven para que nosotros podamos aprender a confiar en Dios, a depender de Dios a través de la oración, a través de la oración. También la crisis definitivamente nos enseña que debemos de conocer mejor a Dios para poder confiar plena y absolutamente en Él. Pero por último, nos enseña también que Dios está presente. No se nos puede olvidar, mis amados hermanos. Yo no sé qué tan compleja pueda ser la crisis en tu familia en este tiempo. Yo no sé qué tan complicada pueda ser la crisis en tus vecinos, en tus hermanos de la iglesia, etcétera. No sé qué tan complicada pueda ser,
Pero algo no se nos debe de olvidar. No se nos puede olvidar que Dios está presente. Acompáñame a ver en Daniel capítulo 3, 24 y 25. Déjenme ir para allá. Daniel 3, 24 y 25. Aquí lo tengo. Muy bien, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Daniel había sido una persona tan influyente y si ha leído el libro de Daniel, que estoy seguro que sí, usted recordará que Daniel influyó en sus amigos y los influyó para que permanecieran fieles, y los influyó en los momentos en que había que clamarle y que pedirle a Dios. Él les influyó a sus amigos, y ahora vemos a sus amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentando la necesidad, ahora ellos solos, sin Daniel. Y ustedes se recordarán este pasaje, la frase más importante de este pasaje, donde estos chicos deciden no doblar sus rodillas ante aquella imagen que Nabucodonosor había levantado para que la adoraran y demás, y ellos dijeron: mira, rey, Dios puede librarnos de tus manos, y si no lo hace, de todos modos no vamos a adorar ahí a tu imagen, no vamos a adorar a ninguna de esas, no vamos a caer de nuestra fidelidad, de nuestra personalidad, de nuestra identidad en Dios, no vamos a caer. Vea usted en estos versículos que el rey pudo darse cuenta que aquellos 3 hombres que decidieron honrar a Dios no estaban solos. Dios estaba con ellos. Dice: uno semejante a Hijo de los dioses. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, estaba con este trío de hombres que estaban viviendo una crisis, y que en medio de esa crisis decidieron serle fiel a Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuánto necesitamos nosotros de poder entender que no estamos solos? Que por más que nos duela, que por más complicado que pueda ser el panorama, oiga, no estamos solos. No estamos solos. En Daniel capítulo 6, versículo 20, acompáñeme por favor. Usted conoce también esta historia. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ustedes se recordarán que Daniel le habían tendido una trampa, había sido acusado de quebrantar una ley de allá de los medos, de los persas, y la pena pues era una pena de muerte por haber quebrantado esa ley. Y Daniel pues tuvo por ley que ser echado al foso de los leones, pero dice que los leones no le hicieron absolutamente
nada. A pesar de ser leones hambrientos, no le hicieron nada a Daniel. A pesar de que eran unos leones hambrientos, Daniel pudo mirar al ángel de Jehová, y que sabemos quién es, esa segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, estando en medio de él y cerrando, dice, la boca de los leones, cerrando la boca de los leones para que no le hicieran nada, para que no le causaran daño. No estamos solos, hermanos. Las crisis de Daniel, las crisis que este hombre tuvo que vivir en su vida, han sido para enseñanza para nosotros. Y nos enseñan, por último, que no estamos solos. Que a pesar de que probablemente hayamos perdido algún ser querido, hayamos perdido algún ser conocido, no meramente familiar, sino algún conocido, algún vecino, etcétera. Mis amados hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas y no estamos solos. No es que Dios se desentienda de nosotros, sus hijos, su pueblo. No es que Dios se desentienda de su iglesia, mis amados hermanos. No, Dios está con nosotros y Dios quiere que mostremos nuestra identidad de hijos de Dios, que nos comportemos como fieles hijos de Dios, que nosotros estemos confiando en Dios aún en la situación más crítica y más difícil. ¿A través de qué? De la oración. Y Dios quiere que le conozcamos cada día más y cada día mejor. Cada una de estas crisis para Daniel podía conocer más a Dios. Cada una de estas crisis hacía que Daniel se sintiera mejor de conocer a Dios, mejor de ser ese hijo de Dios, se sintiera mejor de poder experimentar esos problemas. Porque como a Pablo, cuanto más débil se mostraba, entonces era más fuerte, porque Dios estaba con él. No estamos solos. La crisis de Daniel, o algunas de las crisis de Daniel, eso es lo que nos muestran. No estamos solos en esta pandemia, en este trago amargo que está viviendo nuestra nación, en este trago amargo que está viviendo la iglesia. Yo sé que algunas iglesias pues no les permiten abrir, otras por cuestiones éticas prefieren no abrir. Hay muchas cuestiones en torno a toda esta situación, pero es consecuencia también de la crisis. Y esta crisis de verdad debe de acercarnos más a Dios y debe de permitirnos confiar más y mejor en nuestro Dios Todopoderoso. Yo le voy a pedir que oremos, hagamos una oración poniendo nuestra vida en las manos de Dios. Y yo te invito a que traigas a tu mente alguna hermana, algún hermano que tiene necesidad, alguna familia que a lo mejor lo que necesita pues es consuelo, porque quizá han sufrido pérdida de algún ser querido por esta crisis. Vamos a ponerlos en las manos de Dios. Amén. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Señor, qué grato es sabernos tus hijos, saber que somos tus hijos, saber, Señor bendito, que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y qué importante es que no solamente lo tengamos presente y lo tengamos claro, sino que la gente, Señor bendito, se dé cuenta, que le sea notorio a las personas lo que somos nosotros, bendito Padre Celestial, en ti, nuestra identidad. Señor Dios eterno amado, yo te pido en el nombre precioso de Jesucristo, que en medio de la crisis más compleja, Señor, o la crisis más sencilla que a lo mejor menospreciamos, aún en medio de esas crisis, Señor bendito, nuestra oración sea el testimonio de que estamos confiando en ti, de que estamos dependiendo de ti, Señor. Tu siervo Daniel nos lo enseña, Señor, y si algo puede identificar a Daniel hablando espiritualmente, yo no creo que hayan sido las visiones, los sueños y las revelaciones. Creo definitivamente que fue la oración, Padre bendito, por la cual pudo ponerse y estar en comunión constante contigo, Señor bendito,
y pudo hallar gracia delante de ti. Ayúdanos a orar y con ello mostrar que estamos dependiendo de ti, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte más y mejor. Que estas crisis, Señor bendito, nos hagan recordar, Señor, en nuestra mente y recordar en nuestro corazón quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú para nosotros, tus hijos? Para nosotros, tu pueblo. ¿Quién eres tú, bendito Padre de los cielos? Ayúdanos, Señor amado, en el nombre precioso de Jesucristo. En tus manos santas y benditas estamos, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Yo sé que tú vas a obrar y que tú vas a intervenir. Señor, si en algún momento tu iglesia, tu pueblo, tus hijos se sienten solos, Señor, por resultado de esta crisis, recuérdanos que no estamos solos. Tú estuviste, Señor bendito, con estos 3 chicos que habían sido influenciados por Daniel y que iban a ser muertos, pero decidieron honrarte y te mostraste ahí, bendito Padre Celestial, en medio de su crisis. Estuviste presente en la crisis de Daniel, Señor, cuando tuvo que ser lanzado al foso de los leones hambrientos, bendito Padre, y que tú cerraste, Señor Dios bendito, la boca de aquellos leones. Señor Dios amado, ayúdanos a recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros, y así, Señor bendito, poder darte toda la gloria y poder darte toda la honra, Señor, que tú, mi Padre, que tú, mi Dios, solamente tú mereces, bendito Padre. Te alabo, Dios, te bendigo y te exalto por siempre y para siempre. Señor Dios, si hay alguien, Padre, hoy en la mente y en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, yo te pido que tú escuches esa oración y que traigas sanidad pronta y que traigas consuelo pronto, Señor bendito, para que pronto podamos exaltarte y bendecirte, mi Dios amado, como solamente tú lo mereces, bendito Dios. Bendigo en tu nombre, Señor, a la iglesia de San Simón, a cada uno de mis hermanos, Señor. Les bendigo, Padre Celestial, y te ruego por ellos para que seas en medio de este pueblo, Señor. Jóvenes, adultos, mujeres, hombres, derrama de tu unción en esas vidas. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén, amén. Pues, amados hermanos, que Dios les guarde, Dios les bendiga abundantemente.